Muy buenos días, hermanos, espero que se encuentren bastante bien. Para mí es un gusto, un honor y un privilegio poder estar acá con ustedes y acompañarles el día de hoy. Si escuchan ahí que me trabo un poquito para hablar, estoy un poquito nervioso. Se los dije el primer día de Congreso a los jóvenes que me pongo nervioso y ya la voz se me empieza a quebrar un poquito, pero damos gracias a Dios. Como decía el hermano, mi nombre es Carlos Fabel de León Cetina, para servirles en lo que ustedes necesiten. Y bueno, traigo un video para ustedes, tal vez me ayudan a presentarlo ahí, por favor. Bueno, el resto de la película, si ustedes quieren buscarla en su casa, la pueden ver. Es una película bien interesante. Y este hombre lleva por nombre Brooks. Era un hombre que era libre de la cárcel. Como ustedes se pudieron dar cuenta, él estuvo en la prisión durante mucho tiempo. Y después de eso, es liberado. Pero había algo dentro de él que todavía no había salido de él. Y creo que aquí nosotros tenemos que observar eso. Él seguía viviendo o seguía teniendo la idea de querer vivir un sistema en una cárcel. Después de eso salen unas rejitas de la baranda de sus gradas y él mira como que si estuviera en una celda y se pone contento. Y después de eso él se mata. Y si se dan cuenta, él no se adecuaba al mundo nuevo en el que vivía. Y creo que aquí hay una verdad que necesitamos entender acerca de la vida cristiana. Porque muchas veces pensamos que ser cristianos significa simplemente que Dios nos perdonó. Y sí, es cierto, Dios nos perdonó. Y durante estos días de Congreso hemos entendido que Dios nos perdonó. Tiene misericordia hacia con sus hijos y nosotros somos sus hijos. Él nos perdonó. Pero el Evangelio no termina ahí. Porque Dios no solamente quiere cambiar nuestra posición delante de Él. Dios quiere transformar nuestras vidas por completo. Pablo acaba de pasar 11 capítulos hablando de la misericordia de Dios en Romanos. Y esa es la carta que vamos a observar hoy. Romanos capítulo 12. Y hasta ese versículo 12, Pablo ha hablado en 11 capítulos de la misericordia de Dios. Habla de nuestros pecados, habla de nuestra culpa, habla de nuestra vida en Cristo y habla de la obra del Espíritu Santo. Y aparte de eso, habla de la fidelidad de Dios. Y después de esos 11 largos capítulos, Pablo llega a Romanos 12 y parece decir, ahora que sabes todo lo que Dios hizo por ti, ¿cómo vas a vivir tu vida de aquí en adelante? Y durante estos 3 días de Congreso vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto. Porque el primer día nosotros hablamos de una fe inquebrantable cuando la mayoría está en contra de mí. Pusimos de ejemplo la vida de Caleb. ¿De Caleb y quién más, jóvenes? Y Josué. 2 hombres de 12 hombres que fueron enviados a reconocer una tierra que ya se les había dado por heredad. Pero que 2 hombres llevaron buenas noticias y 10 hombres llevaron malas noticias. Y eso hizo que el pueblo no entrara a la tierra prometida y tuviera que vagar durante el desierto mucho tiempo a causa de no creer en Dios. El día 2 nosotros estuvimos hablando de una fe inquebrantable en medio de ¿dónde? ¿De qué lugar? Babilonia. Porque el mundo en el que nos encontramos hoy es la similitud de Babilonia. Daniel y sus amigos, 3 amigos más, son llevados a Babilonia para que se les cambiara todo ahí. Empezando por su ciudad, porque los sacan de su ciudad y los llevan a Babilonia. Después por su lengua, después por la educación, después por una y otra cosa. Lo que quería hacer en ese momento el rey que estaba a cargo, o aquel que gobernaba y que estaba a cargo, era transformar la mentalidad de aquellos jóvenes. Y se les pide jóvenes puros y sin tacha alguna. Yo les decía a los jóvenes que qué bonito es que se tenga ese concepto de nosotros, que podamos ser jóvenes puros y sin tacha. Y en el día número 3 nosotros estuvimos en el tercer taller, porque fue el mismo día, estuvimos hablando de una fe inquebrantable en la gracia de Dios. Y ahí aprendimos que la misericordia de Dios es tan grande que puede cubrir cualquier pecado. Pero volviendo al día de hoy, al tema de Romanos 12, y si ustedes leen ahí, habla de los deberes cristianos.
Pablo inicia su carta diciendo: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Y entonces comienza a hablar de una vida que es entregada a Dios. Porque si nosotros hablamos de misericordia y hablamos de Dios, entendemos que esa vida es una vida que ha aceptado el perdón. Por eso dice: por la misericordia de Dios. En la vida de Pablo, en la vida de aquellos que habían recibido a Dios. Una iglesia donde en esta iglesia aprendemos a cómo servir con humildad. Un amor que es un amor que no es hipócrita. Una vida que responde al mal haciendo el bien. El evangelio no es una capa de pintura sobre una ciudad o sobre una vida vieja o una ciudad vieja. El evangelio transforma la vida desde lo más dentro de nuestro corazón, desde lo más dentro de nuestra vida. Eso es el evangelio en nuestra vida. No es algo que solo nos pintan y ya somos cristianos y una etiqueta más a todas las etiquetas que el mundo nos puede dar. No, para nada. Es transformarnos, es tomar el barro, destruir esa taza de barro y volver a hacerla. Eso hace Cristo en nuestra vida desde que entra en nuestro corazón. Y aquí lo sigue diciendo: el evangelio transforma la vida desde adentro. Y por eso Romanos 12 no comienza preguntándose ¿qué tienes que hacer para que Dios te ame? No, porque el amor de Dios en nuestra vida no nos lo ganamos. El amor de Dios en nuestra vida es un regalo. Nosotros no tenemos que hacer obras y matarnos haciendo y haciendo y haciendo por Dios, porque nosotros no hacemos nada por Dios. Él ya hizo algo por nosotros y fue entregarnos el regalo de la salvación. Por eso comienza: mira todo lo que Dios ya hizo por ti. Y entonces la pregunta cambia completamente, porque ya no vivimos para conseguir misericordia, vivimos porque ya hemos recibido la misericordia. Así que en esta mañana quiero que pensemos en una pregunta y reflexionemos en ella. Si realmente hemos entendido la misericordia de Dios, ¿cómo debería de ser nuestra vida de acá en adelante? Porque ayer muchos jóvenes decidieron entregarle su vida a Cristo, empezar de nuevo una vida donde aceptan la misericordia de Dios, donde todos los pecados que han cometido se borran y empiezan una vida desde cero. Porque Dios no nos recuerda nuestro pecado. Dios no está todos los días diciéndote: tú hiciste esto ayer, tú hiciste esto anteayer, tú hiciste esto el año pasado. ¿O Dios hace eso con nosotros? Dios nos recuerda el pecado. ¿Quién es el que nos recuerda nuestro pecado para estarnos haciendo caer? Ustedes lo saben. Y ayer lo estuvimos viendo con los jóvenes. Es el diablo quien hace que nosotros estemos recordando nuestro pecado una y otra vez para querernos descalificar del reino de Dios, cuando eso no es así. Cuando nuestras obras no nos han salvado, ha sido la sangre de Cristo. Yo quiero que oremos en este momento y pidamos a Dios de su misericordia y para que esta palabra pueda ser con nosotros. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Te quiero pedir que el día de hoy esta palabra no regrese vacía en la vida de cada uno de los hermanos, sino que transforme su vida desde adentro y que el día de hoy en adelante puedan demostrar esos deberes cristianos que tú nos pides, que a la medida de tu amor y de esa cruz, Padre, no son nada realmente. Así que agradecemos tu misericordia, tu perdón y tu gracia sea con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces vamos a empezar leyendo la carta de Romanos 12 y vamos a adelantarnos un poquito y donde dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay una palabra bien interesante, porque nos pide que entreguemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Y eso no significa que vamos a prender una hoguera, una fogata, no sé si aquí se diga así, y que nos vamos a echar encima de ese fuego y que nos vamos a quemar para hacer sacrificio vivo. No significa nada de eso. Y en primer lugar, en el Antiguo Testamento, los judíos debían tomar un cordero, matar al cordero, llevar ese sacrificio y ponerlo encima del fuego para poder ser perdonados. Pero ¿saben quién también lo hacía? Los paganos.
Los paganos rendían culto con su cuerpo. Los paganos posiblemente debajo de un árbol prendían un fuego y ponían a los niños para rendir culto a sus dioses. Los paganos bailaban en un templo entregando el cuerpo de las prostitutas para que llegara ese sacrificio a sus dioses. Los paganos también lo hacían. Y esta carta no es solo para judíos, porque también la estamos leyendo los gentiles, los que no hemos nacido posiblemente en una iglesia, para los que posiblemente aceptaron a Cristo después de varios años de su vida. Esta carta también es para nosotros. Es para que la leamos y la entendamos, porque nosotros no tenemos que ponernos en un fuego. El sacrificio vivo significa sacrificar nuestra propia carne, porque los deseos del mundo hemos visto que son muchos y que son bien fáciles, porque nosotros no pecamos solo con hacer pecados escandalosos. Nosotros también pecamos cediendo a la tentación. Y pusimos de ejemplo durante el congreso cómo fácilmente nosotros cedemos a esa tentación. Vimos el ejemplo de David en el Salmo 51, cuando el ver ya no le alcanzó, sino que quería tener a esa mujer, y después de eso peca, y después de eso, para tapar su pecado, mata. Y así somos muchas veces nosotros. Cedemos ante esa tentación y ahí empieza el pecado. Y el diablo es astuto para ponernos trampas, porque nos pone lo que más nos gusta. Nos dice: acá hay un celular, esto no es malo realmente, es un pecado ver el celular. No, hasta aquí tenemos nuestra Biblia, ¿no? Nos sirve, es una herramienta. Pero ¿dónde comienza el pecado? Donde nosotros le cedemos lugar al celular para que pasemos 10, 11, 12 horas ahí metidos en una pantalla que no nos habla nada bueno. Yo les preguntaba a los jóvenes: ¿ustedes se recuerdan qué video vieron ayer en Facebook, en TikTok, en Instagram? ¿Se recuerdan? Ya ven que no genera nada bueno el celular, porque no nos acordamos de nada de lo que hemos visto. Porque la tentación también nos llega en un trabajo, en una oportunidad en la iglesia, también nos llega, no sé, en la universidad, cuando le cedemos más tiempo a otras cosas y menos tiempo a las escrituras. Eso también es ceder a la tentación, cuando tenemos otros dioses por encima de nuestro Dios. Y rendirnos como sacrificio vivo es no ceder a la carne, a nuestra carne, y poner por delante a Dios. Porque yo les decía a los jóvenes, nosotros no vamos a pecar por ganarnos no vamos a dejar de pecar por ganarnos el cielo. No, porque nos da miedo el infierno. No, porque no se trata de eso. Nosotros vamos a dejar de pecar porque amamos más a Dios que al pecado. Por eso dejamos de pecar nosotros, no por el cielo, porque el cielo es un regalo más que Dios nos da para poder ir a alabarle. Pero si vamos a alabarle toda la vida, ¿por qué no aguantamos a leer nuestra Biblia por lo menos 15 minutos al día? ¿Por qué no aguantamos a orar por lo menos 5 minutos por la mañana? Pero nos queremos ganar el cielo, a donde vamos a ir a alabarle para toda la eternidad. Entonces, ¿qué? Eso significa entregar ese cuerpo en sacrificio vivo. Y dice: santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo número 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es bien interesante este segundo versículo, porque nos dice: no os conforméis a este siglo. ¿Y qué significa conformarse? Que nos acomodamos a este siglo, a esta vida, a una vida llena de pecado, donde vemos cosas malas y se nos hace tan natural, donde lo malo pues ya no es malo, donde hoy voy un domingo a la iglesia y mañana, si quiero, puedo ir a una fiesta, porque ¿qué tiene de malo que esté en ese lugar?
Así nos vende las mentiras el mundo hoy, ¿no es cierto? Donde puedo irme con mis amigos, quizá a fumar, a tomar, a hacer cosas y no, eso no está mal. Las hacen todos. Entonces, ¿por qué está mal si todos lo hacen? Yo también puedo hacerlo. Y no, yo no puedo hacerlo. Porque entre los deberes cristianos que tenemos, se nos dice que no nos conformemos a este siglo, que todo lo que parece bueno y está mal, no lo aceptemos nosotros como bueno, sino que la palabra dictamine en nuestra vida qué está bien y qué está mal. Eso significa no acomodarnos a este siglo. Y este siglo no significa el siglo en el que Pablo está escribiendo. Significa en el siglo en el que la Biblia se contextualiza. Y este es el siglo para nosotros hoy. Salga a la calle, salga y vaya a ver lo que hay allá afuera. Ser cristiano dentro de la iglesia, y lo hemos hablado, es bien fácil. Porque acá yo puedo levantar mis manos, porque acá yo puedo cantar sin vergüenza, sin pena. Pero el verdadero reto está allá afuera. En la universidad, en el trabajo, en la calle, incluso en la tienda o en la esquina cuando nos topamos a un amigo, a una amiga. Ahí está el verdadero reto. El verdadero reto no está acá dentro de la iglesia, porque las cuatro paredes nos protegen. Pero allá afuera, ¿cómo vamos a actuar? Allá afuera, ¿de qué manera vamos a demostrar que somos cristianos? Porque frente a una multitud, como Daniel, como Caleb, era fácil levantar la mano y decir, no, qué miedo, nos entregamos ante las cosas que van en contra de Dios. Pero ser esas dos personas como Caleb y Josué, o como Daniel y sus amigos, en medio de un mundo que dice sí a todo, y decirle no a todo eso, eso es el verdadero reto. Y eso significa no conformarnos al mundo en el que estamos hoy. Y dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena para la vida de cada uno de ustedes. Si usted está esperando por sus propias fuerzas conseguir un trabajo, conseguir una oportunidad en una universidad prestigiosa, una beca, conseguir buenas oportunidades fuera de la voluntad de Dios, eso va a ser vano para usted después. Después de haber conseguido el mejor trabajo y ganando 20,000 pesos, no sé si eso sea mucho o poco acá, pero vamos a decir que es mucho para que me entiendan. Después de ganar 20,000 pesos mensualmente, eso ya no les va a bastar. Eso no va a llenar su corazón. Después de haber conseguido el mejor puesto en la mejor universidad, en la más prestigiosa de México, digamos el TEC de Monterrey, que es lo que conozco, que es lo más prestigioso acá, eso no les va a llenar. Eso no va a satisfacer sus necesidades, porque la voluntad de Dios está aún más por sobre encima de cualquier buena oportunidad que se le presente, porque es agradable y perfecta. Y quizá muchas veces nosotros vemos la voluntad de Dios como algo poco y lo tomamos en poco. No, es que mi iglesia no me gusta, quisiera un templo más grande. No, es que las enseñanzas no me gustan. ¿Cuántos sermones escuchamos en nuestra vida? ¿Y qué tanto cambia nuestra vida un sermón? Pero criticamos los sermones, ¿no? Y no los ponemos en práctica. Criticamos las actividades de la iglesia y preferimos no ir porque no, qué aburridas, no me agradan. Pero les repito, cuando estemos cantándole a Dios toda la eternidad, eso no va a ser aburrido entonces. Vamos a estar con ansiedad de querer ver el celular en el cielo, de querer salir corriendo a un trabajo, de como este hombre querer volver a nuestra vida vieja. Eso vamos a querer también en el cielo, porque en la tierra lo hacemos. ¿Qué dijo a él? ¿Qué dijo él? Quiero que me lleven a casa, una prisión. Y nos conformamos a eso en el mundo, a una prisión, a la prisión de nuestros pecados. Y ahí estamos contentos y felices. Nos acomodamos a este mundo. Y entre los deberes cristianos se nos dice que no,
que vivamos bajo esa buena voluntad, agradable y perfecta, pero también habla de nuestro entendimiento, de nuestra mente, de lo que está acá dentro de nuestra cabeza, porque ¿con qué pensamos? ¿Con qué? Con el cerebro, ¿no? ¿Y con qué podemos construir un buen entendimiento? Con la universidad. Ahí podemos ser mejores, más entendidos, más doctos, mejores personas. Pero ¿qué cuando la universidad está en contra de lo que dice este libro? Cuando nuestras convicciones están en contra, ¿qué hay? El entendimiento que nos provee el Espíritu Santo empieza cuando empezamos a leer este libro. Yo les decía, un montón de gente allá afuera va a decir, no, este libro viejo. Y yo les decía, mi Biblia está bien vieja que ni la parte de atrás tiene. Pero los pastores van a entender que una Biblia es para toda la vida, porque ahí está ahí están los versículos más fáciles. Y sí, un libro viejo. Estamos en el año 2026 y 2026 años llevamos estudiando este libro, más o menos. Viejísimo el libro, pero que nos sigue hablando hoy, que la palabra sigue viva para nosotros el día de hoy. Y acá comienza el entendimiento, porque los problemas que tenía la iglesia en Roma son los problemas que tenemos hoy en día. Nada ha cambiado. Y decimos, no, el mundo está peor. El mundo está igual de malo, igual de perverso. Si ustedes se meten a leer el libro, van a encontrar cómo entraban las prostitutas a los templos. Las acciones tan horribles que se realizaban en aquellos tiempos. El mundo sigue igual, pero nosotros seguimos igual de acomodados en el mundo, como el pueblo de Israel lo hizo. Porque llegaron esos dos, llamémoslos espías, Josué y Caleb, y dijeron, vamos sobre la tierra que ya se nos dio. Pero llegaron otros 10 y dijeron, no, esa gente es más grande que nosotros, es más fuerte que nosotros, hay grandes murallas, no podemos entrar a esa tierra. Y así de cómodos estamos nosotros igual. Y el versículo número 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida no debería hacernos alguien que va a estar por sobre encima de las demás personas. Debería de hacernos personas humildes, que no se ponen por sobre encima de aquellos que tienen pecados escandalosos dentro de la iglesia, de aquellos que no conocen de Dios. Porque la gracia a nosotros nos llegó en momentos complicados de nuestra vida. ¿O no se recuerda usted cuando estaba en la camilla de un hospital pidiéndole a Dios que le diera otra oportunidad? ¿O no se recuerda cuando quizá después de una noche de borrachera usted le pidió otra oportunidad a Dios? ¿O no se recuerda quizá cuando después de llevar una vida de pecado llega a la iglesia y Dios ese día le habla y le pide perdón a él? Éramos perfectos cuando llegamos a la iglesia y ni hoy lo somos. Entonces, ¿por qué nos vamos a hacer más que los demás? Aquí se nos está pidiendo que la gracia que nos es dada nos haga personas humildes, que tengamos conceptos coherentes de nosotros, porque no por bonitos estamos dentro de la iglesia y ganamos la salvación. No porque usted crea que es guapo o guapa, usted se ganó la salvación, para nada. O porque usted tiene mucho dinero, o porque usted tiene muchas propiedades, o porque tiene el mejor trabajo, el mejor puesto en la universidad. No. La gracia se le es entregada como un regalo. Entonces usted piense de sí mismo como hubiese pensado Jesucristo, que es nuestro ejemplo más claro. ¿Él en algún momento se puso sobre alguien? Se puso sobre alguien. Incluso se puso en un madero por todos ustedes. Y ponerse en un madero, eso era algo humillante. Eso era que frente a todos
habían matado al rey de los judíos. Humillación completa. ¿Y usted se humilla así por la gente que está alrededor de usted? ¿Usted es así de humilde? Porque a mí me cuesta muchas veces, les soy honesto. Ser humilde cuesta, pero entre los deberes cristianos se nos pide que seamos humildes. Y la medida de fe que Dios repartió a cada uno se sepa utilizar. El versículo 4 dice: porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Hermano, hermana, si usted piensa que usted no sirve dentro de la iglesia, que para qué estoy acá adentro, que es por gusto, déjeme decirle que no. Porque acá sirve hasta el que recoge una pequeña basurita. Y nosotros en Guatemala decimos un dicho por molestar, que el que no sirve, no sirve. Fácil. Usted es necesario dentro del cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo. Nuestro cuerpo funciona de diferentes maneras. Si yo no puedo mover mis manos, no puedo agarrar objetos. Pero si mi cerebro no funcionara, no daría las señales suficientes para poder tomar un objeto. Si mi sistema nervioso no funcionara a la hora de quemarme, no gritaría. Somos un cuerpo y tenemos diferentes funciones. Así funciona el cuerpo de Cristo. Usted y todos aquí tienen una función dentro del cuerpo de Cristo. Si usted no está sirviendo hoy, al finalizar el servicio, vaya y pregunte en qué puede servir. Porque la iglesia no solo es el grupo de alabanza, la iglesia no solo es el pastorado, la iglesia no solo es eso. La iglesia es más. La iglesia es un equipo de evangelismo, un equipo de misiones. La iglesia es un equipo de personas que construyen un cuerpo, que funcionan de diferentes formas. Rétese usted mismo a servir dentro de la iglesia. No, es que no tengo tiempo para eso. Más adelante lo hago. ¿Más adelante cuándo? ¿Qué está esperando? ¿Una enfermedad? ¿Qué está esperando? ¿Que la vida se acabe? En un minuto yo me puedo resbalar acá y aquí caer muerto, si Dios así lo quiere. Así es la vida, fugaz. Así como venimos, nos vamos. ¿Qué estamos esperando entonces? Primero, para aceptar la misericordia de Dios, y segundo, para servirle a Dios. ¿Qué estamos esperando? Y el versículo sigue, porque si no terminamos no nos va a dar tiempo. Así nosotros, siendo muchos, el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que parte con libertad, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí hay diferentes dones, y cada don dentro de la iglesia se puede utilizar. No, es que yo soy bueno para hacer arreglos florales, ¿y eso de qué me puede servir en la iglesia? Puede hacer un arreglo cada domingo para que la iglesia se mire más bonita. No, es que yo trabajo en un laboratorio clínico. ¿De qué puede servir eso? No, es que yo soy artista, pinto. ¿Para qué puede servir eso dentro del cuerpo de Cristo? No menosprecie las habilidades que Dios le ha dado, porque Dios le ha dado múltiples habilidades. Está en usted si las quiere usar para el reino de Dios o las quiere utilizar para otras cosas. En usted está. ¿Y cómo? ¿Cómo le hago? Busque en internet. Para eso sirve el internet. Ahora hay algo que se llama inteligencia artificial. Use la inteligencia artificial. Pregúntele: ¿cómo puedo poner mis dones al servicio de Dios? La utilizamos para muchas cosas, pero menos para el servicio. Todos tenemos dones, capacidades, habilidades. Póngalas al servicio de Dios, porque sirven acá dentro de la iglesia, porque usted es funcional dentro de la iglesia. Y el versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno.
El versículo más difícil tal vez: aborreced lo malo. Porque qué rico es el pecado, ¿no? Qué rico es pecar. Y no me diga no, porque si usted me dice que no, entonces ¿por qué sigue pecando? Qué rico es volver al pecado. Lo más fácil que hay, volver al pecado. Es fácil pecar. Hay pecado fuera de la iglesia, hay pecado en la esquina, hay pecado en nuestros celulares, hay pecado en nuestra casa. Fácil ceder al pecado, pero qué difícil es hacer lo bueno. Qué difícil es decirle no al mundo. Yo le ponía de ejemplo a los muchachos y les decía que acá dentro de la iglesia les ponía los ejemplos de: levanten su mano si para ustedes es fácil esto o lo otro. Y muchos levantaban la mano, ¿verdad? Porque tenemos un cuerpo que nos respalda. Pero repito nuevamente, pero ¿y allá afuera? Cuando nadie levanta la mano y donde el hacer el mal está bien, ahí es donde empieza lo complicado de los deberes cristianos. ¿Es fácil servir dentro de la iglesia? Sí, posiblemente es fácil. Ponemos nuestros servicios en las manos de Dios. Doy 1 hora a la semana mi servicio a la mano de Dios. Pero ¿qué pasa cuando servir también se convierte en un hobby? Cuando le sirvo a Dios solo por complacerme a mí, porque me mire una iglesia, porque ¡ay, qué chulo! ¿Cómo sirve? Bueno, chulo en mi país es como algo bonito, no sé si aquí lo utilicen, pero ¡ay, qué bonito! ¿Cómo sirve? Eso es malo, le cuento. Y eso también es parte de aborrecer lo malo. Hasta acá dentro de la iglesia es fácil caer en lo malo. Y también les ponía el ejemplo a los muchachos y les decía: cuando uno entra al seminario bíblico, y los pastores que han entrado a un seminario bíblico, tal vez podamos tener esa misma lucha, pero se nos decía: no dejen de hacer sus devocionales, sigan constantes en la palabra. Y el primer mes, nos sentíamos unos santos. El segundo, igual. El tercero, cuando ya empezaba lo complicado de lecturas y de proyectos finales, no, pues si estudio Biblia, ¿por qué voy a hacer un devocional? ¿Por qué voy a orar? Si ahorita voy a orar a mi clase. No, pues si estudio Biblia, ¿por qué voy a ir a la iglesia un domingo si estoy cansado? Pretexto ponemos y usamos a Dios de pretexto. Eso también es caer en mal. Y también tenemos que aborrecer eso. Aborrecer lo bueno y aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Eso es una lucha constante. Y el versículo 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Cosa difícil también, amar al prójimo. La segunda cosa que ya se empieza a poner cada vez más difíciles, esos deberes cristianos. Y tal vez usted había dicho: no, pues sí está fácil, ahorita que regrese a mi casa empiezo a cumplir con mis deberes. Aquí se empieza a poner lo difícil, cuando tenemos que dejar de seguir lo malo y empezar a seguir lo bueno. Y cuando tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo, al prójimo que nos cae tan mal, que cuando nuestro vecino barre y tira la basura hasta nuestro lado y queremos decirle 1000 cosas. Que cuando vemos a un compañero copiando, yo esforzándome por sacar una buena nota. Pero más allá, cuando alguien le hizo daño a mi familia y mató a un ser querido. Cuando mi padre o mi madre me abandonaron y me hicieron tanto daño. Cuando las cosas se ponen más fuertes. Cuando alguien por maldad me quiso quitar alguna parte de mi cuerpo. Cuando alguien le hace algo más malo a alguien. Ahí ya cuesta amar. Porque que tiren la basura a la par de nuestra casa, bueno, la recojo, ya estuvo, se acabó el problema. Pero cuando las cosas son peores. Yo por muchos años
Peleé tanto con mi papá por haberme abandonado, por haber dejado a mi mamá y porque posiblemente con mi papá hubiésemos tenido una vida más fácil. Uno como hombre a veces quiere hablar cosas de hombre con el papá y no se pueden hablar con la mamá. ¿Y qué hace uno? Preguntarle a los amigos. Y los amigos le responden como ellos creen que es bueno. Y uno dice, qué buen consejo, voy a seguir eso. Uno en su ignorancia, ¿verdad? Yo tomé tanto odio hacia mi papá que no lo quería ni ver, que quería que le pasara algo malo, porque yo no podía hacerle algo malo a él, que esperaba ese momento en el que viera que fallara en algo para yo alegrarme. Pero cuando yo conozco a Dios, lo primero que me pone es a perdonar a mi papá. Y ese odio, ese daño, ahí empieza el verdadero amor por las demás personas. Perdone a aquel que usted tiene por enemigo, aquel a quien usted posiblemente odie, aquel que no puede ni ver, ámelo, porque el deber cristiano es amar a aquellos a quien no podemos amar. Bueno, a quien no queremos, porque el querer es poder. Y si nos proponemos amar a esas personas, lo podemos hacer, lo logramos. Ame a aquellos que le han hecho el mal. Y el versículo 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. No ser perezosos. Estos aparatos nos han vuelto muy perezosos. Yo no sé cuántos estudian acá psicología, pero esto genera mucha dopamina. Y esa dopamina nos hace estar y volver a eso una y otra y otra y otra vez. Las pantallas, la luz que utiliza una pantalla, nos hace permanecer ahí más tiempo. ¿Por qué usted cree que no se duerme y son las 11, 12, 1 de la mañana y no se logra dormir? Por la pantalla del celular. Por eso no se logra dormir. Practique desde hoy, media hora antes de que usted se duerma, deje el celular afuera y no vea esa pantalla media hora antes. Y va a ver cómo va a descansar. Va a ver cómo su sueño va a ser mejor. Lo reto a que haga eso. Una semana y ya no va a querer ver eso media hora antes de dormir. Se los apuesto. Porque nos levantamos cansadísimos, como que si hubiéramos corrido una maratón todos los días. Y lo primero que hacemos, otro día más. Alegándole a Dios por un día más de vida que nos está dando. Que otras personas pueden estar en una cama de un hospital sufriendo. Y a causa de esto, de la pereza que nos da esto, ¿le alegamos a Dios? ¿Nos ponemos en contra de Él? Yo digo que si Jesús estuviera acá caminando entre nosotros, no tuviese celular, se los apuesto. Porque sabe cuánto mal le hace al ser humano un celular. Y no, con eso no le digo, tírelo, ya no use su celular, porque es una herramienta. Necesitamos llamar a los hijos, necesitamos llamar a los hermanos, necesitamos llamar a alguien del trabajo. Nos sirve para hacer cosas de trabajo. Pero lo tiene como prioridad y ese es el problema. Ahí comienza el problema. Y nos dice que guardemos esperanza en medio del sufrimiento y la tribulación. Momentos malos. Levante la mano. ¿Quiénes han tenido un momento malo? Hasta el pie vamos a levantar. ¿Quiénes han pasado enfermedades? ¿Quiénes han pasado algún incidente o un accidente? ¿Se dan cuenta? Momentos malos, todos tenemos. Y le voy a dar una mala noticia. Vamos a seguir teniendo. Porque ser cristiano
No significa que es una vida color de rosas. Ser cristiano en el mundo en el que vivimos, día con día, se vuelve más difícil, se vuelve más complicado. Y con tantos problemas que el mundo nos presenta, en medio de esa tribulación, nosotros tenemos que aprender a estar tranquilos en la presencia de Dios. Todo el que ha conocido a Dios realmente y vuelve al mundo, la necesidad que tiene es de volver a una iglesia, es de volver a orar. Si usted puede tomar como ejemplo eso en su vida, si usted conoció realmente a Dios y se alejó de la iglesia, su desesperación no era por seguir pecando, era por volver a Dios. Porque media vez nosotros conocemos el amor de Dios, no nos podemos separar de Él. Es lo mejor que conocemos en nuestra vida. Es la mejor oportunidad que se nos presenta en nuestro diario vivir. Y si conocemos realmente ese amor, aunque estemos en el mundo, no nos vamos a llenar. Tome ese amor para usted. Busque estar tranquilo en la presencia de Dios. Y eso le va a ayudar a llevar una vida que cuando las tribulaciones vengan, usted no va a ser el que se va a ir huyendo. ¿Qué hicieron los 12 discípulos cuando Jesús murió en la cruz? Se fueron a esconder. ¿Qué hacemos nosotros cuando viene una pequeña prueba? Nos salimos huyendo. Nos quejamos. Dios, ¿por qué me pasó esto? Cuando pecamos, Señor, ¿por qué permitiste? Cuando cometemos algo malo, Dios, ¿por qué? Cuando nosotros mismos somos los que a veces nos metemos en esos procesos de tribulación, en medio de todo eso, busquemos a Dios, porque ahí está la paz, porque ahí está la tranquilidad, en medio de esos momentos malos, difíciles, duros, donde sufrimos. Busquemos de Dios. No lo busquemos solo en la alegría, solo en la abundancia, solo cuando nos da lo que hemos estado pidiendo, porque hacemos eso muchas veces. Estamos pidiendo un carro, un trabajo, una oportunidad, y se nos da porque Dios nos da las oportunidades. Él no es un Dios malo. ¿Y qué hacemos después de eso? ¿Olvidarnos de Él? ¿Ya no oramos? ¿Ya no leemos nuestra Biblia? ¿Ya no le rogamos? ¿Nos olvidamos de Él? Y ahí viene otra vez la tribulación a nuestra vida. Por eso le digo, no espere a que venga lo malo, manténgase siempre con Dios. Y después dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Lean el 14. Bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Qué difícil, qué complicado eso realmente. Porque se nos atraviesa un carro entre el tráfico y le decimos de todo. Ahí ya pecamos. Porque tal vez estamos jugando fútbol y un mal golpe y le decimos de todo. Y en mi país molestan mucho con eso porque hacen partidos entre iglesias y se terminan peleando a veces. Y estamos entre hermanos. ¿Se imagina eso? Por un partido de fútbol. Bendigamos a las personas y no demos maldición a su vida. La boca y las palabras tienen mucho poder, le cuento. Un Dios te bendiga en la vida de una persona, créame que puede cambiar su vida por completo. Un Dios te ama en un momento en el que Dios le pone en el corazón decírselo a alguien más, créame que puede ayudar mucho a esa persona. Dé palabras de aliento a sus hermanos cuando los necesitan.
No le eche más tierra. No, bendiga a sus hermanos. Y aquellos que le hacen el mal, bendígalos también. No, que si se me atraviesa un carro, cambie esas palabras. Si todos maldicen en el tráfico, usted sea diferente y bendiga, porque usted es cristiano y usted tiene a Cristo en su corazón. Y posiblemente muchas de esas personas que están entre la cola del tráfico no conocen a Dios. Y son ejemplos sencillos, fáciles de nuestro diario vivir, pero con las cosas más fuertes que llevamos guardadas. Siga bendiciendo. Que de su boca solo salgan palabras de bendición, porque Dios lo bendice a usted. Que en su boca no hayan cosas malas, porque eso también es seguir lo malo. Si estamos siguiendo lo bueno, vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a darle palabras de bendición, vamos a poner nuestras habilidades y nuestros dones al servicio de Dios. Ahí comienza una vida nueva. No le pague al que le hizo mal con mal, páguele con bien. Pablo en otra de sus cartas habla acerca del amor y habla de los dones. Y bien, uno puede hablar lenguas, uno puede tener la mejor dicción para enseñar aquí, uno puede ser el mejor escritor y dar los mejores blogs del mundo. Uno puede ser el mejor músico, el mejor guitarrista, el mejor baterista, pero si usted no tiene amor en su corazón, de nada sirve. Usted puede ser licenciado, puede ser, no sé, profesional, puede ser doctor, pero si en su corazón no existe amor, todo se le cae. Nada sirve. Y ahí comienza cuando el amor que tenemos en nuestro corazón, porque Dios ha puesto amor en su corazón, y si no ha puesto, usted no ha conocido realmente a Dios, porque Dios es amor. Y si Dios ha puesto amor en su corazón, a usted le toca salir a dar ese amor a las personas. ¿Cuántos jóvenes sufriendo, necesitados de amor hay allá afuera? Yo hablaba con los jóvenes y les decía, me pone nervioso hablar con gente mayor porque casi no enseño con personas mayores. Porque me he enfocado más en los jóvenes. ¿Y por qué? Porque yo también estuve perdido, también estuve descarriado, también tuve dificultad en mi vida. También me gustaba seguirle el paso a mis amigos que posiblemente iban a una fiesta. También me gustaba decirle sí a todos los que decían sí, porque me gustaba eso, me encantaba estar entre el pecado. Pero conocí el amor de Dios. Y desde que yo conocí el amor de Dios, entendí que gente como yo, que estaba cundida en pecado, que estaba hundida entre el mal, que pasaba noches llorando solas en su cuarto. ¿Cuántas veces yo intenté suicidarme? Se lo digo acá. Me intenté matar un montón de veces, porque el mundo no me llenaba, porque no encontré ahí placer, porque no encontré ahí amor. Pero cuando uno conoce a Dios, la vida a uno le cambia completamente, porque realmente llena ese vacío en el corazón que llevamos cargando y jalando por toda la vida. Porque cuando conocemos el amor de Dios, déjeme decirle que ya no hay cosa mayor a esa. Esa es la meta final para cualquier ser humano, conocer el amor de Dios. Hermanos que están atrás, ustedes que son padres, amen a sus hijos. Si su hijo se equivoca, no lo recrimine. Hermano, usted se equivocó ¿cuántas veces cuando fue joven? Hermana, usted cayó en pecado ¿cuántas veces cuando fue joven? Su hijo necesita amor. Su hijo necesita comprensión. Es cierto, hay que educar a los hijos, hay que pegarles de vez en cuando, es cierto, es verdad. Pero también las palabras de amor pueden más muchas veces que una vara. Déjeme decirle eso,
que las palabras que van con amor, un regaño que sale del corazón con amor, vale más que usted le dé una arrastrada a su hijo por toda la casa. Yo sé que causa enojo, porque trato de entender a mi mamá cuando me porto mal. Sé que causa desesperación que un hijo se equivoque, pero su hijo necesita amor. Y si usted no le da ese amor, si usted no le muestra ese amor en su casa, su hijo se va a perder. La casa es el primer lugar donde uno conoce realmente a Dios. Entonces usted como padre tiene el deber cristiano de mostrarle ese amor a sus hijos. Usted tiene esa tarea. Usted tiene jóvenes a su cargo, demuéstreles amor. Los jóvenes están esperando recibir amor. Quieren conocer ese amor de Cristo porque lo están buscando allá afuera en la calle. Si usted es maestro, usted es maestra, muéstreles el amor de Dios a las personas, porque ellos necesitan conocer a Dios. Hemos hablado durante eso y se los he dicho a los jóvenes. Nuestra generación tiene el mayor número, el mayor índice de personas que se suicidan. ¿Y sabe qué? Son jóvenes. Usted tiene jóvenes en su casa. Preocúpese. Preocúpese. Porque un trabajo no son sus hijos. Porque todas esas tareas que tienen y que le cargan no son sus hijos. Sus hijos valen más que todas esas tareas. Yo amo a mi mamá y la quiero mucho, pero en algún momento, por darme todo lo material, trabajaba más y no me prestaba tanta atención. Y ahí me le fui entre las manos. Y yo no se lo recrimino, porque yo entiendo que ella quería darme todo y no quería que me faltara nada. Pero entre darme todo y que no me faltara nada, a veces me faltaba amor. Y ese amor lo tuve que salir a buscar a la calle. Hermanos, amen a sus hijos, cuídenlos, protéjanlos, porque el mundo allá afuera está mal, está podrido, está lleno de cosas malas. Y si usted no le muestra el amor, allá afuera va a haber un lobby LGBTQ+ que le va a mostrar amor y que lo va a ganar. Va a haber un grupo de feministas que les va a mostrar amor a sus hijas y las va a ganar. El mundo hoy es una lucha de ideologías. Ahorita solo le dije 2, pero si le empiezo a dar una lista, no acabo hoy. Si usted no le muestra el amor a sus hijos, cualquier ideología que le dé un poquito de atención, los va a ganar. Eso también es mostrar el amor. Eso también es hacer el bien. Eso también es seguir lo bueno. Y el versículo 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y ese es el final del versículo número 12. Vences el bien con el mal. No hay otra cosa. Si tuvimos alguien que quiso destruirnos la vida en algún momento y que posiblemente lo logró, que nos dejó afuera de nuestra casa, que nos abandonó, que nos quitó todo, que hizo o procuró hacernos lo peor de la vida, y usted lo encuentra en la esquina pidiendo comida, dele. Aunque le cueste, aunque usted primero haya dicho: qué alegre que cayó, recuérdese que eso no es amor. Pídale perdón a Dios, vaya a comprarle algo de comer y déselo y muéstrele que usted es diferente porque usted tiene el amor de Dios en su vida. Así vencemos el mal con el bien. Nuestro ejemplo habla más que 1000 palabras. Porque yo acá puedo dar el mejor mensaje del mundo,
Pero salir allá afuera y comportarme en contra de lo que estoy diciendo que no hagamos. ¿Y qué habla más? ¿Mis acciones o mis palabras? Díganme ustedes, ¿qué habla más? Mis acciones. Que antes de subirse usted acá arriba, que antes de llegar a su trabajo, antes de llegar a la universidad, antes de llegar a cualquier lugar en el que nos desarrollemos, nuestras acciones digan: yo soy cristiano. Que nuestras acciones digan: yo muestro el amor de Cristo. Yo llevo 3 años en una universidad pública, una universidad que no profesa ninguna religión. Yo le contaba al hermano, yo no había querido decirles a mis compañeros que yo era cristiano porque yo quería poder evangelizarlos de otra forma. Y cuando mis compañeros estaban hablando de necesidades que tenían, de problemas por los que estaban pasando, yo les daba palabras de aliento, les recitaba versículos y ni en cuenta que yo les estaba diciendo versículos. Hasta que un día llega el licenciado, porque yo acabo de graduarme, y me dice: felicidades, se graduó como licenciado en teología. Y mis compañeros se me quedan viendo con cara de bien extraña y me dice: ¿sos cristiano? Yo les digo: sí. Y un compañero que ha tenido problemas con su sexualidad me pregunta: ¿por qué no me juzgas? ¿Por qué no me apedrás como pueden hacerlo en otras iglesias? Porque he buscado iglesias y lo que han hecho es sacarme por los problemas de sexualidad que tengo. Y yo le digo: es que si Cristo estuviera aquí, no haría lo mismo contigo. Usted desprecia el pecado, lo detesta, sígalo haciendo, pero no deje de amar a las personas, porque esas personas también valen la sangre de Cristo. Porque con su ejemplo usted predica más que con palabras. Y usted no sabe cuándo usted va a tener el espacio en cualquier lugar de poderle hablar a una persona de Cristo. Y si su ejemplo no ha sido el mejor, pues ¿qué le va a decir? Lo primero que le va a decir la persona es: no, pues si así son todos los cristianos, ¿para qué voy a la iglesia? Y sí es cierto, así somos los cristianos, fallamos, pero si no viniéramos a la iglesia, seríamos peores. Ame a las personas, deteste el pecado, pero siga amando a las personas. Que ese amor que hoy está en usted rebalse y quiera salir allá afuera a mostrarle a todas las personas el amor de Cristo. A que todas esas personas que hoy en la noche se van a matar, usted el día de mañana pueda rescatar algunas para que no se maten esa noche. Hablen del amor de Cristo en todo lugar. Sean esa luz a donde quiera que vayan. Y no, qué aburrido, ahí viene el que solo habla de Dios. Que a ustedes no les importe. Porque por ganarse el mundo pierden a Dios muchas veces. Perdemos a Dios muchas veces. Pero si nosotros estamos queriendo ganarnos a Dios, no importa que nos odie el mundo. No importa que tengamos a todos en contra. Así vencemos el mal con el bien. Ya esto hemos sido llamados. Si nosotros lo ponemos a comparación con lo que hizo Cristo por nosotros, hermano, hermana, lo que a nosotros nos toca hacer es una nada. Es una nada. Y si usted dice: no, es mucho, pruebe entonces ponerse en una cruz. Y ahí usted va a ver que lo que a nosotros nos toca hacer no es nada a comparación de lo que Él ya hizo por nosotros. Él nos amó, aún siendo pecadores. Él nos quiso, aún cargando con tantas cosas en nuestra vida. Y Él tuvo misericordia antes de entregarnos la gracia, porque se apiadó de todos nosotros, porque nos vio y vio que por nuestras fuerzas, por tratar de cumplir una ley, no podíamos. Y ahí tuvo misericordia y nos entregó a su único Hijo para dar la vida por todos nosotros.
Porque si usted cree que su pecado es muy malo, déjeme decirle que no. Porque no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda lavar, no pueda cubrir, no pueda eliminar. La sangre de Cristo puede con todo. Si usted hoy cree que está muy sucio de pecado y no puedo servirle a Dios por eso, no espere a ser perfecto, porque no lo va a hacer. Dios hoy le está llamando a que le reciba, a que acepte esa misericordia, esa gracia, que saque los malos pensamientos que le recuerdan lo malo que usted es y aprenda a luchar con ellos con gracia, pero que también sepa amar a las personas. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. Padre, nosotros sabemos que estamos en este mundo y este mundo cada día es más difícil, cada día es más complicado. Como jóvenes, como personas adultas, como niños, sabemos que las cosas son difíciles en este mundo. Nos enfrentamos día con día a todas las cosas del mundo, pero Señor, nosotros queremos aprender a depender de ti, a que ese amor, a que esa misericordia que tú nos has dado sobreabunde. Que llene mi vida, que si el día de hoy yo vengo cargando con pecados, yo vengo cargando con iniquidad, yo te las entrego hoy a ti, porque ya no quiero cargar con eso. Porque hoy quiero hacer valer la sangre de Cristo en mi vida, y mañana que salga a las calles, que vuelva a mis tareas normales, que vuelva al mundo otra vez, este mensaje haga eco en mi corazón, que tu palabra resuene en mi vida día con día, y que aprenda a vencer el mal que está allá afuera con el bien que tú ya nos diste. Padre, gracias por la vida de cada uno de los hermanos que está acá. Yo te los entrego y los pongo en tus manos. Y Señor, que ellos regresen con una actitud diferente a sus casas. Que el día de hoy pueda ser un antes y un después, porque tú nos das esas oportunidades. Y que si el jueves vuelven a venir a la iglesia y el domingo otra vez, que puedan arrepentirse en algún momento, que puedan entregar su vida a ti, y que empiecen a servir por agradarte a ti, Señor. No como parte de nuestra salvación, sino porque te amamos también. En el nombre de Jesús, amén y amén.